Servicio. Responsabilidad. Confianza. T13 Noticias. Salubristas paralizan el país y autoridades no descartan sanciones. 45 millones de quetzales no fueron suficientes para frenar proceso penal. Taxistas, los transportadores del mal. Alerta internacional desactivada tras captura de exagente de la PNC. En medio de la turbulencia, aprueban ley de servicio civil. En el mundo, Tony Blair asegura que la invasión de Irak fue un error. Y en los deportes, T13 Noticias presenta el álbum virtual de la Liga Nacional. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Muy buenas noches. Iniciamos con la manifestación de un sector de trabajadores de salud, quienes bloquearon puntos estratégicos en tramos carreteros del país en demanda de mejoras a la red hospitalaria. Trabajadores de educación y salud manifestaron este miércoles para exigir al Estado que resuelva la crisis que actualmente enfrenta el país. Como acción de protesta, bloquearon el paso vehicular en 13 principales arterias. La medida generó complicaciones para quienes transitaron por esas rutas y pérdidas en el comercio. En la capital, los salubristas marcharon desde la 45 calle de la calzada Aguilar Batres hasta el Trébol. Simultáneamente, los manifestantes bloquearon la ruta al Atlántico en el kilómetro 71 de Guastatoya al Progreso, como una medida de presión para que se respete el pacto colectivo de las condiciones de trabajo y que se abastezcan los hospitales del país con insumos y medicamentos. También se concentraron en Jutiapa con las mismas peticiones. Los salubristas también bloquearon el kilómetro 388, jurisdicción de Poptún-Petén, donde se reunieron al menos 80 personas. En Zacapa, más de 50 trabajadores de salud bloquearon el paso del puente Panaluya, kilómetro 136.5 de Río Hondo. La ruta en carretera a El Salvador también fue bloqueada en el kilómetro 121 de la aldea San Antonio, en Jutiapa. En San Marcos, los manifestantes permanecerán toda la noche en el kilómetro 248 y en Alta Verapaz, en el cruce de San Julián, los salubristas advirtieron que pernoctarán. Como siempre, los usuarios del transporte urbano fueron afectados por los bloqueos y muchos se vieron obligados a caminar varios kilómetros para llegar a su destino. Si bien la Constitución ampara a los ciudadanos a manifestar de forma multitudinaria, estas marchas violan el derecho de libre locomoción de terceros. Buenas noches. Por su parte, el Ministerio de Salud analiza la posibilidad de sancionar a trabajadores que abandonaron sus puestos de trabajo para participar en las manifestaciones de este miércoles. Para la Vicepresidencia de la República, la actitud de algunos salubristas que bloquearon importantes tramos carreteros del país es incomprensible porque ya existe diálogo para negociar sus demandas. No logran entender que el problema, ellos están pidiendo que se les pague viáticos, que se les pague una cantidad de cosas que el presupuesto ahorita no da. La irresponsabilidad de algunos empleados de salud que abandonaron sus funciones para participar en las manifestaciones podría traer repercusiones en los pacientes y con ello en el ámbito administrativo. Nosotros quiero decirle que hemos tenido una política de puertas abiertas con los sindicatos, incluso con todos los sindicatos que son varios que hay en el Ministerio de Salud, y realmente nos parece muy extraño que en este momento estén tomando acciones, pues de hecho, sin haber tenido una reunión previa, sin haber dialogado y sin haber estado de acuerdo o en desacuerdo de algunos puntos. La mayoría de puntos que hemos discutido con los miembros del sindicato hemos estado de acuerdo, incluso hemos firmado ciertos convenios para que se le dé trámite a todos los procesos que habían quedado pendientes del año pasado y sin embargo, a pesar de eso, pues han tomado esta medida. Nosotros pensamos que si las personas no se presentan a trabajar, pues habrá que actuar desde el punto de vista administrativo, levantando las actas respectivas. Los bloqueos provocados por sindicalistas y trabajadores estatales generan estancamiento de la economía, según los transportistas internacionales. Una manifestación puede significar pérdidas millonarias para el país y dañar severamente su economía.
Así lo manifiestan miembros de la Asociación de Transportistas Internacionales, quienes indicaron que cada bloqueo fronterizo y de carreteras genera en el transporte pesado aumento de costos, cancelación de contratos, freno a la competitividad y un considerable aumento al precio de los productos del consumo diario de los guatemaltecos. Hay un derecho de huelga, hay derecho de manifestarse, pero no hay derecho de perjudicar al resto de la población. Según los afectados, por cada tráiler que se queda varado a consecuencia de una manifestación o bloqueo, se invierten $100 más a lo previsto. Y si a eso sumamos que son más de 7,000 vehículos de carga pesada que transitan el país, el 90% ha sido severamente afectado, aseguró Juárez. Un ejemplo de cómo se ha visto afectado el país en los últimos días es el reciente bloqueo comercial con México que impacta de forma negativa a la economía. Según algunas estadísticas que han salido, el país perdió el promedio de 80 millones de quetzales en esa paralización del lado de México. El alto índice de niñas madres es la base de otra problemática que alarma a los guatemaltecos. Se trata de la mortalidad materna. Guatemala registra a diario un promedio de 14 partos catalogados de alto riesgo en niñas y adolescentes de edades que van desde los 10 a los 14 años, quienes enfrentan 4 veces más la probabilidad de morir durante el proceso de alumbramiento. Uno de los médicos consultado indicó que toda jovencita menor de 14 años en estado de gestación debe ser sometida a una cesárea para prevenir el peligro de muerte. La mujer no ha logrado su madurez completa, entonces ahí hay inclusive riesgo de que haya restricción del crecimiento del bebé, así como complicaciones derivadas de eso mismo, ¿verdad? Tanto placentarias como complicaciones de líquido amniótico, y también se presentan complicaciones maternas. Generalmente los embarazos en jóvenes menores de edad son producto de violaciones sexuales. Cuando ellas ingresan acá se le hace un expediente. Y ese expediente tiene un número que automáticamente pasa al Ministerio Público para que investiguen si el embarazo fue consensual o qué pasó, por qué quedó embarazada. El cuadro clínico de las niñas madres, en la mayoría de casos, refleja que padecen de anemia, desnutrición y otros problemas originados por el trastorno de su desarrollo y con repercusión en la salud física y psicológica del bebé. Además, están propensas a partos prematuros. Es conveniente que las jovencitas violadas y embarazadas reciban atención psicológica. Muchas de estas niñas no conocen lo que es el riesgo de quedar embarazadas, entonces también nos comunican que no han tenido ningún acercamiento ni saben pues lo que es en sí un embarazo. El temor de las niñas madres aumenta porque sienten que ellas y sus bebés serán rechazadas en el ámbito social y que enfrentarán problemas en el seno familiar. Una vida de relación sana, sexual de esa persona está atrofiada si no logra resolver terapéuticamente eso. ¿Cómo imaginar una pareja en el futuro, un hombre, si un hombre le violentó siendo niña? Entonces esa imagen que queda de la figura contraparte. La problemática de embarazos en niñas y adolescentes inicia en casa, con la irresponsabilidad del padre y la madre. Sigue con la falta de garantías en salud y educación por parte del Estado y en la falta de conciencia de los abusadores. Pero este fenómeno social es la base de otra problemática, la mortalidad materno-infantil, que también carece de atención idónea. Este fin de semana prevén reactivación de la economía del país, producto del pago del bono 14. El pago del bono 14 para muchos es sinónimo de gastos, festejo, compras, viajes y un sinfín de planes y destinos para ese dinero, mientras que para otros significa pago de deudas, inscripción escolar, ahorro, etc. Cada quien sabe cómo maneja su dinerito y cuál es tal vez la mejor inversión. Lo que sí es cierto es que sea el uso que usted le dé, significa una reactivación en el comercio y el turismo. Que turismo puede beneficiarse también de la misma manera, pues al ser ingresos adicionales al presupuesto familiar, los guatemaltecos pueden tomar eso adicional para paseo o descanso, que podría beneficiarse, y en términos generales, sector financiero en el sentido de ir recuperando la cartera de deuda, digamos, el pago de la deuda.
No importa en qué se destine su dinero, siempre y cuando sea de una manera responsable, aconsejó el funcionario. El próximo viernes 15 de julio es la fecha límite del pago del bono y se espera que en las próximas semanas se tenga un considerable movimiento económico a nivel nacional. A pesar de pagar una millonaria deuda por defraudación al fisco, representantes del Hotel Camino Real deberán continuar con el proceso penal. El Ministerio Público solicitó ante el Juzgado Noveno de Instancia Penal que Óscar Humberto Jerez Contreras, gerente administrativo del Hotel Camino Real, fuera ligado a proceso por los delitos de defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria. El proceso contra Camino Real sigue en curso pese a que cancelaron la deuda de 45 millones de quetzales que tenían con la Superintendencia de Administración Tributaria. La jueza Silvia Morales resolvió que existen los suficientes indicios para ligar a proceso a Jiménez, aunque lo benefició con una caución económica de 100,000 quetzales y dictó arraigo contra el sindicado. En el caso de Carlos Enrique Monteros Castillo, presidente y representante legal de la firma, que permanece en un hospital privado, la juzgadora otorgó un tiempo prudencial al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que determine si el sindicado puede asistir al juzgado o agendar la audiencia en donde se mantiene recluido. Los 45 millones de quetzales que pagó ayer Camino Real favorecerán a los ministerios de Salud, Gobernación y Educación, según informó el ministro de Finanzas. ¿Cómo están nuestras proyecciones de ingresos? Al final siempre ya teníamos un gran déficit con el que arrancamos el año y esto ayuda a cerrar el déficit. Como hemos ido avanzando, puede que ahora sí podamos decir, hay cosas que no pensábamos hacer y que ahora vamos a poder hacer porque tenemos estos ingresos, pero justo estamos platicando con el presidente. En otro tema, padre e hijo se accidentaron en Huehuetenango. El niño de 12 años fue rescatado, pero su progenitor sigue desaparecido. Un adolescente de 12 años fue rescatado del fondo de un barranco, víctima de un accidente de tránsito a inmediaciones del kilómetro 297 en jurisdicción del municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango. El niño salió de la aldea San Lorenzo de la cabecera departamental hacia la frontera con México acompañado de su padre para reparar un vehículo. Cuando retornaban, el automotor que conducía, Elmer Uriel Rodríguez Amayoa, de 37 años, padre del niño, perdió el control del volante y ambos cayeron al fondo del barranco de al menos 20 metros de profundidad. El vehículo cayó en el cauce del río Celegua. Curiosos que observaron el percance dieron aviso a los cuerpos de socorro, quienes de inmediato cubrieron la emergencia. En la cabina del automotor localizaron al niño, a quien rescataron con vida. Sin embargo, la familia de las víctimas aún está en zozobra porque Elmer Rodríguez no aparece y temen lo peor. Por el momento, publicaron una fotografía con los números telefónicos 3306-8937 y 5758-6750. Si usted tiene información sobre el paradero de este hombre, colabore con esta familia. El organismo judicial anunció el plan piloto con unidades móviles para obtener la carencia de antecedentes penales. Esta noticia sin duda alegrará a muchísimas personas que necesiten tramitar su carencia de antecedentes, porque afortunadamente no tendrán que hacer las largas filas de las que estamos acostumbrados para poder obtener sus antecedentes penales. El organismo judicial dará la opción a todo aquel que necesite de este documento para realizarlo desde la comunidad de una unidad móvil que recorrerá diferentes zonas del país y así evitar las molestas colas y pérdidas de tiempo innecesario. Al menos así lo dio a conocer el vocero de esta dependencia, Ángel Pineda. En este sentido se está desarrollando un plan piloto que comenzará el día viernes 15 de julio. Su lanzamiento será en Metro Norte, en la zona 17, y de esa cuenta se irá desarrollando en las distintas semanas en distintos lugares. Si este proyecto funciona a la perfección, como lo dijo Pineda, y aunque el trámite sigue siendo el mismo, pagar en la agencia bancaria la solicitud del antecedente y presentar la boleta de pago para obtener el documento, esto agilizará el tiempo de espera y proceso y podría ser una solución al problema, aseguró Pineda. Este viernes se realizará el plan piloto con la unidad móvil que estará instalada en la zona 17 y que atenderá a personas que viven en zonas cercanas. Por alterar actas de sesiones para autorizar obras, un exfuncionario edil de Sololá fue condenado este día. El Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria contra el exsecretario de la Municipalidad de Santa Catarina Palopó, José Mario Chávez Mus. El delito impuesto fue incumplimiento de deberes y la sentencia mínima de 3 años conmutables.
Chávez Mus fue encontrado culpable al omitir y fraccionar las actas 35, 36, 37, 38, 39, 44 y 45 en el libro de sesiones del Consejo Municipal, con las cuales autorizaba la realización de ampliaciones y transferencias presupuestarias, mismas que se realizaron con certificación de puntos de actas que no existían en el libro. El hecho fue descubierto por la Contraloría General de Cuentas al momento de realizar una auditoría financiera y presupuestaria en la tesorería de dicha comuna. Estos actos quedaron confirmados con la certificación de las hojas en blanco del libro de actas, donde se evidencia que las mismas no existían al momento de realizar dicha auditoría. En más información, Ronnie Gerardo Murillo Guillén, de 39 años, fue arrestado en la zona 4 de Misco, acusado de asesinar a su esposa el pasado 19 de junio en la zona 1 capitalina. La mujer era Brenda Marlene Estrada Tambito, quien formaba parte de una organización sindical. Las investigaciones sobre este caso señalan que era víctima de violencia intrafamiliar, la cual habría soportado en silencio durante mucho tiempo. Su cadáver fue localizado en el interior de un vehículo y las cámaras de vigilancia en el sector permitieron identificar a su esposo como responsable del crimen. En otro tema, al final de la presente semana podría concluir la presentación de argumentos por la defensa de los 57 implicados en el caso cooptación del Estado. La defensa de los 57 implicados en el denominado caso cooptación del Estado podrían finalizar sus argumentos y pruebas de defensa el próximo viernes. Hasta el momento solo 3 abogados han tomado la palabra y 45 defensores jurídicos han presentado su defensa técnica correspondiente ante el juez Gálvez. Un mes se ha cumplido en tribunales con este caso y se espera que Miguel Ángel prolongue el tiempo de la defensa hasta el lunes 18 de julio y dar su decisión final el martes 19, en la que se conocerá cuál será el futuro jurídico de los sindicados. Se espera que los últimos abogados que argumenten sean los defensores de Gustavo Martínez y los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, contra quienes el Ministerio Público busca ampliar los delitos para investigarlos, después de enfrentar también el proceso por el caso TSQ. Estamos de regreso, somos T13 Noticias, muchas gracias por acompañarnos y mucha atención porque ahora le trasladamos información de último momento. El Sindicato de Trabajadores de Educación y la Asamblea Nacional del Magisterio manifestarán mañana a partir de las 8 horas. La marcha estará iniciando en el Obelisco para recorrer Avenida Reforma, Séptima Avenida de la Zona 4, pasarán frente al Congreso de la República y finalmente se concentrarán en el Parque Central. Recuerde, es muy importante buscar rutas alternas. Un guatemalteco deportado de Estados Unidos fue capturado en la Fuerza Aérea por asesinato. Kenneth Pineda Morales fue capturado en un vuelo de deportados que llegó a la Fuerza Aérea guatemalteca. Pineda es acusado de asesinar a Edidelso Cortero en Antezcatempa, Jutiapa, en 2013. Según los investigadores, Pineda llegó a la casa de la víctima, presuntamente con la intención de robarle el dinero obtenido de la venta de una vaca. Al no lograrlo, le disparó frente a su esposa e hijos. Por este caso, un supuesto cómplice de Kenneth Pineda purga una condena de 43 años de prisión. La alerta roja que fue activada por Interpol fue desactivada hoy, tras la captura de Pineda. Y preste atención a esta noticia si usted se ve obligado a abordar taxis, porque también corre el riesgo de ser asaltado. Seguramente, cuando usted debe cumplir con sus compromisos y necesita abordar un autobús del servicio urbano o extraurbano, lo piensa más de 2 veces por el riesgo de ser asaltado y una de sus opciones es abordar un taxi en las calles. Sin embargo, al hacerlo, quizás se exponga a ser la presa selecta de los delincuentes que ahora utilizan la modalidad de transportarse en taxis. La Policía Nacional Civil investiga las bandas de delincuentes que asaltan a los usuarios. En ese sentido, la investigación ha continuado y con estas capturas también se ha develado que algunas líneas de taxis, si estamos investigando si son piratas o son realmente legales, están siendo utilizadas para transportar armas de fuego. La policía le recomienda utilizar servicios de taxi cuando el piloto viaje solo, sin acompañantes o supuestos pasajeros. Es mejor si el taxista es una persona de su confianza para evitar estar expuesto a estas bandas. Además, que avise de inmediato a la policía en caso sea víctima de algún grupo que se moviliza en vehículos de alquiler.
Quetzaltenango fue escenario para una serie de allanamientos en busca de vehículos robados. Un fuerte contingente policial y fiscales del Ministerio Público llevaron a cabo 8 allanamientos en distintos puntos de este departamento con el objetivo de localizar vehículos con reporte de robo y la desmantelación de guaridas, donde presuntamente ocultaban piezas de distintos automotores que han sido desmantelados, de supuestas estructuras criminales que se dedican al robo y hurto de vehículos en ese y otros departamentos. En uno de los inmuebles allanados en Aldea Pasac 2 del municipio de Cantel, fue capturado Gerson David Cua Ronquillo, de 38 años, por tener bajo su cuidado piezas de un vehículo con reporte de robo en noviembre del 2015 en un sector de la zona 3 de ese departamento. Por lo que se sospecha, podría ser parte de una banda criminal que se dedica a este tipo de ilícitos en distintos puntos del suroccidente del país. En otro punto, en la 7ª avenida F35 de la colonia Las Bugambilias 2, zona 1 del municipio de La Esperanza, fueron secuestradas para el expertaje correspondiente más de 100 piezas de vehículos, donde un hombre de aproximadamente 80 años de edad, identificado como José Humberto Illescas de León, intentó impedir que se practicara la diligencia en un taller supuestamente clandestino ubicado en la zona 2 de esta ciudad, por lo que fue necesario reducirlo al orden y solicitarle la respectiva solvencia, y se pudo establecer que se encontraba pendiente de una orden de aprehensión girada por el juzgado de primera instancia de este departamento, sindicado por el delito de estafa propia en el año 2015, por haber realizado una supuesta preventa de un bien inmueble por más de 600,000 quetzales de forma fraudulenta, por lo que este señorón, junto al resto de detenidos y piezas decomisadas, pasarán una linda noche en la cárcel mientras se solventa su situación. Y en otro orden de noticias, el municipio de Jerez, en Jutiapa, sufre nuevos daños por el invierno. Nuevamente, las lluvias afectaron el territorio de Jerez en Jutiapa. Los pobladores se vieron afectados por las fuertes precipitaciones que arrastraron material volcánico de Chingo. Las primeras acciones de las autoridades fueron llevar ayuda comunitaria a las familias y monitorear el área para prever una posible tragedia. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED realiza una evaluación para trasladar a los damnificados a un albergue. Se estima que las lluvias continúen hasta el fin de semana por el incremento de nubosidad a consecuencia de una onda del este. Las autoridades temen que material volcánico sea arrastrado nuevamente hacia las viviendas de Jerez. Momento de hacer un enlace con nuestro compañero Maynor Lorenzo con importante información desde el Congreso de la República. Adelante, Maynor, buenas noches. Así es, compañeros, muy buenas noches para ustedes en el estudio. En efecto, y es que el Congreso de la República ha dado finalmente la aprobación a la Ley del Servicio Civil del organismo legislativo. Habrá que decir que es una normativa de 115 artículos que de alguna forma pretende ahora regular las contrataciones, el pago de salarios, algunos beneficios laborales y cuestiones administrativas que en este momento estaban sujetos muy a la discreción de la Junta Directiva en turno. Habrá que decir que esta normativa se aprueba entre un debate por los legisladores, ya que en algún momento se cuestiona acerca de los procedimientos que se deben realizar ante algunas controversias o litigios laborales. Finalmente esto se detalla con una enmienda con la cual ahora se pretende que en primera instancia se resolverán todos aquellos inconvenientes en la vía administrativa, o lo que quiere decir dentro del propio Congreso, posteriormente a ello acudir a juzgados laborales y finalmente recurrir a instancias penales. No obstante, habrá que decir también que pues de oficio los mismos diputados consideran que si hay algún delito, por el propio Ministerio Público podría investigar. Con ello también habrá que decir que se regulan algunos aspectos muy importantes y uno de los más trascendentales ha sido también que ningún trabajador del organismo legislativo podrá ganar más que un diputado, entre otras normativas como el impedimento de que familiares estén dentro de este organismo, entre otros cambios que ahora se irán poniendo en su respectiva vigencia en los próximos meses y hasta el próximo año. Así que estaremos muy pendientes de cómo esta aplicación de la normativa finalmente se logra desarrollar acá en el Congreso de la República. De momento es mi reporte, compañeros. Vuelvo con ustedes a los estudios principales. Muchas gracias, Maynor, por esta información tan importante. Nosotros continuamos con más de T13. Y la propuesta de reformas a la ley orgánica del ICS también es punto de discordia en el Congreso de la República.
El Congreso continúa los debates ante estas reformas a la ley orgánica. Actualmente se ha avanzado en varios aspectos. Los cambios pretenden evitar los abusos de poder. Esto se refiere a que la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS no comparte que los servicios se descentralicen, es decir, que el sector privado preste la atención en clínicas especializadas, donde la cuota que se descuenta a los trabajadores no es la misma a la de más de 3 millones de beneficiarios del ICS. En este caso, 750,000 trabajadores son del Estado, pero el descuento que se hace a sus salarios en concepto de seguro social no se ha pagado desde hace más de 60 años y la deuda acumulada supera los 35,000 millones de quetzales. Lo grave es que se atiende a todo el mundo como se le debe atender, con todos sus derechos, pero por supuesto financiado por los trabajadores del sector privado y los patronos del sector privado. Y a eso se debe en una gran medida la explicación de por qué nuestros servicios son deficientes, por qué no tenemos tantos especialistas, por qué no tenemos tantas clínicas, tantos consultorios. Y con variación de opiniones y posturas, no se descarta que se podrían presentar acciones penales por la falta de pago. La postura ha sido directa. La Junta Directiva del ICS no apoyará ninguna acción que signifique una descentralización de los servicios. T13 Noticias presenta los más buscados. Jainer Ercides Varillas Recinos, acusado de asesinato, prófugo de la justicia desde febrero de 2007. Si sabe dónde está, denúncielo. Su llamada será confidencial. T13 Noticias, servicio y responsabilidad social.